Lucía estaba sentada en el viejo porche de madera de la casa de sus padres, sumergida en pensamientos que vagaban entre recuerdos y emociones. La suave brisa vespertina jugaba con su largo cabello castaño, trayendo consigo los aromas del mar salado y de los oleandros en flor. Tenía 28 años y sentía que su vida podría haber sido completamente diferente de no haber sido por aquella fatídica noche en la que conoció a Alejandro. Lucía siempre había sido una persona apasionada. Sus años de juventud pasaron al sonido del clic de la cámara en manos de su padre, un fotógrafo entusiasta. Heredó su talento y su sed de vida, que se reflejaban a través del objetivo de su cámara. Sus fotografías eran como pequeñas ventanas a su alma, en las que se podían ver sus alegrías, miedos y sueños. Lucía creció en un pequeño pueblo costero donde cada rincón estaba impregnado de historia y misterios. Su juventud estuvo llena de interminables paseos por la playa, exploraciones de casas abandonadas y los primeros destellos de su talento fotográfico. La cámara se convirtió en su compañera inseparable, su medio de expresión y su forma de entender el mundo que la rodeaba. Lucía recibió su primera cámara como regalo por su 16º cumpleaños. Desde entonces, no la soltó, capturando cada momento importante de su vida. Sus fotos rápidamente atrajeron la atención de los habitantes del pueblo y luego de una audiencia más amplia. Las fotos de Lucía estaban llenas de vida y emociones. Contaban historias que las palabras no podían transmitir. Pasaron los años y Lucía decidió que era hora de avanzar. Su vocación era el fotoperiodismo y para ello necesitaba más oportunidades de las que le ofrecía su ciudad natal. Mudarse a una gran ciudad le parecía el siguiente paso lógico, especialmente después del consejo de su viejo amigo y mentor, que le recomendó al famoso periodista Alejandro como maestro. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Lucía, lleno de esperanzas y expectativas. Sabía que el encuentro con Alejandro cambiaría su vida, pero ni siquiera imaginaba hasta qué punto y de qué manera lo haría. La metrópolis recibió a Lucía con un ruido ensordecedor y luces brillantes, extendiendo sus infinitos brazos de concreto como en un saludo. Los rascacielos se elevaban hacia el cielo como gigantes, cada uno con su propia historia. En esta enorme y bulliciosa ciudad, Lucía se sentía pequeña y vulnerable, pero al mismo tiempo llena de determinación. Alquiló un pequeño apartamento en uno de los barrios antiguos, donde cada edificio respiraba historia y las calles adoquinadas reflejaban los rayos del sol. Lucía se inscribió en un curso de fotoperiodismo impartido por Alejandro, uno de los periodistas más famosos de la ciudad. Su amigo hablaba de él con admiración, describiéndolo como un maestro talentoso y exigente. Lucía estaba llena de anticipación y nerviosismo, sin saber qué esperar de este encuentro. En el aula reinaba un tenso silencio. Los estudiantes esperaban el comienzo de la primera conferencia, con la mirada fija en la puerta por la que debía entrar Alejandro. Cuando la puerta se abrió y él entró, un silencio pesado se apoderó de la sala. Alejandro era alto, con una mirada penetrante de ojos castaños y una ligera barba que le daba un aspecto severo. Irradiaba confianza y tranquilidad, captando instantáneamente la atención de todos los presentes. «Bienvenidos», dijo con una voz profunda que parecía penetrar en el alma. «Mi nombre es Alejandro, y voy a enseñaros a ver el mundo de una manera diferente». Lucía escuchaba atentamente cada una de sus palabras, tratando de captar los matices sutiles de su voz y gestos. Estaba cautivada por su carisma y profesionalismo. Alejandro hablaba de la fotografía como si fuera magia, capaz de detener el tiempo y capturar los momentos más preciados. Después de la conferencia, Lucía se acercó a él para hacerle algunas preguntas. Su voz temblaba, pero trató de mantener la confianza. «Señor Alejandro, su conferencia fue increíble. Me gustaría saber más sobre sus enfoques de trabajo». Él la miró con una leve sonrisa, y en su mirada había algo que hizo que su corazón latiera más rápido. «Llámame simplemente Alejandro», respondió.
Me alegra que te haya gustado. No dudes en hacer preguntas. Estoy aquí para ayudaros a todos a ser mejores. Esas palabras marcaron el comienzo de un nuevo camino para Lucía. Sentía que Alejandro no solo sería su mentor, sino algo más. Dentro de ella crecía una atracción que era tan inesperada como fuerte. Con cada día que pasaba, Lucía sentía más y más la influencia de Alejandro en su vida. Sus clases eran como chispas que encendían en ella la pasión por la fotografía. Pasaba horas revisando sus fotos, tratando de ver el mundo a través de sus ojos. Alejandro estaba en todas partes, en sus pensamientos, en sus sueños, en cada uno de sus encuadres. Se había convertido en su musa, su fuente de inspiración, su obsesión. En una de las prácticas, fueron al mercado de la ciudad, donde Alejandro les enseñaba a capturar momentos de la vida. Lucía intentaba no quedarse atrás, escuchando atentamente sus indicaciones. Se acercó a ella para mostrarle cómo ajustar la cámara correctamente y sus manos se rozaron accidentalmente. Fue como una descarga eléctrica recorriendo su cuerpo. Lucía sintió cómo sus mejillas se encendieron y su corazón comenzó a latir más rápido. «Sujeta la cámara así», susurró él en su oído, su cálido aliento tocando su cuello. Lucía tragó saliva, intentando concentrarse en la tarea, pero sus pensamientos estaban ocupados solo por él. Semanas después, Alejandro les dio una tarea: hacer una serie fotográfica sobre la vida en la ciudad. Lucía pasó noches sin dormir, trabajando en el proyecto, poniendo toda su alma en cada foto. Creía que podría impresionarlo, demostrar que era digna de ser su alumna. Pero cuando llegó el día de la presentación, Alejandro miró su trabajo con el ceño fruncido. Se acercó a su mesa y al pasar las fotos, no ocultó su decepción. «Lucía, esto no es lo que esperaba», dijo fríamente. «Estás perdiendo lo esencial. Debes ver no solo los encuadres, sino las historias detrás de ellos». Su corazón se encogió de dolor y decepción. No podía creer que todo su esfuerzo había sido en vano. Alejandro notó su desconsuelo y, suavizando el tono, añadió: «No te preocupes. Si tienes preguntas, siempre estoy dispuesto a ayudar. La próxima vez, intenta poner más sentimientos en tus fotos». Lucía asintió, tratando de contener las lágrimas. Sentía cómo su atracción hacia Alejandro se hacía más fuerte cada día, volviéndose cada vez más incontrolable. Sus críticas la herían, pero al mismo tiempo comprendía que esos momentos la hacían más fuerte y la acercaban a él. Esa noche, de vuelta a casa, Lucía se sentó largo rato frente al espejo, reflexionando sobre lo que Alejandro le había dicho. Entendía que sus sentimientos hacia él podían destruir su carrera, pero no podía evitarlo. Sus pensamientos giraban en torno a sus caricias, su voz, la forma en que la miraba. Cerró los ojos y se permitió por un momento sumergirse en dulces sueños, donde Alejandro no solo era su mentor, sino algo mucho más. En la clase de fotografía íntima reinaba una atmósfera tenue y casi íntima. La luz se filtraba suavemente por las ventanas altas, creando sombras acogedoras y dando a todo el espacio un tono cálido y misterioso. Alejandro hablaba sobre la importancia de capturar los matices del cuerpo humano, de transmitir a través del objetivo no solo la belleza exterior, sino también las emociones internas. Lucía escuchaba atentamente, tratando de absorber cada una de sus palabras. Notó cómo su mirada se detenía en ella un poco más de lo habitual. Fue como una corriente eléctrica recorriendo su piel. Sentía su presencia en cada una de sus terminaciones nerviosas. Su corazón latía más rápido y su respiración se volvía entrecortada. Cuando la clase terminó, los estudiantes comenzaron a irse, pero Lucía se quedó, esperando poder hablar con Alejandro a solas. Se acercó a él y sus ojos mostraban algo más que un simple deseo de aprender. Había atracción, pasión, que ya no podía ocultar. «Alejandro», susurró casi tocando su mano, «necesito hablar contigo».
Él se volvió hacia ella y sus miradas se encontraron. En ese momento, el mundo dejó de existir. Solo estaban ellos dos, consumidos por una tormenta interna de sentimientos. «Lucía, ¿qué sucede?», preguntó, pero su voz temblaba, revelando sus propios sentimientos. Lucía se acercó más. Sus manos temblaban ligeramente. Sabía que esas palabras podían cambiarlo todo, pero ya no podía contenerlas. «Yo estoy enamorada de ti, Alejandro», dijo, sintiendo cómo su rostro se ruborizaba. Alejandro se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. La miró, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Dentro de él, sus emociones luchaban. La razón le decía que estaba mal, pero su corazón anhelaba la cercanía con ella. Incapaz de soportar la tensión, dio un paso hacia ella y, tomando suavemente su barbilla, levantó su rostro hacia él. Sus labios se encontraron en un beso apasionado y ansioso. Fue como una explosión, una liberación de todos los miedos y dudas. Lucía rodeó su cuello con sus brazos, acercándose a él con todo su cuerpo, sintiendo el calor de su piel a través de la tela delgada de su camisa. Alejandro se apartó por un momento. Sus ojos brillaban. «No podemos», comenzó, pero Lucía no lo dejó terminar, acercándose de nuevo a sus labios. «Por favor, no digas nada», susurró. «Solo quédate conmigo ahora». Olvidaron todo, las reglas, las consecuencias. Sus cuerpos se fundieron en uno solo, explorándose con una avidez que había estado acumulándose en su interior. Lucía sentía cómo Alejandro recorría su espalda con las manos, tocándola como si estuviera explorando cada centímetro de su piel. Terminaron en el suelo del estudio, rodeados por la luz suave y las sombras. Lucía temblaba de deseo. Su respiración se volvía áspera y entrecortada. Alejandro la acariciaba. Sus toques eran tanto tiernos como exigentes. Ella respondía, sus dedos deslizándose por su piel, provocando olas de placer. Fue como magia, como un sueño en el que se perdieron, olvidando el tiempo y el espacio. Lucía se sentía libre y llena de pasión. Su corazón y su alma se abrían ante él. Cuando todo terminó, se quedaron acostados juntos, abrazados. Sus respiraciones se calmaban poco a poco. Lucía miraba al techo, sintiendo cómo la realidad volvía gradualmente. Alejandro acarició su cabello, su mirada llena de ternura y algo desconocido. «Lucía», dijo en voz baja, «esto lo cambiará todo». Ella asintió, sabiendo que su relación nunca volvería a ser la misma. Pero en ese momento no le importaba. Era feliz, al menos por un momento, de estar con él, completamente y sin reservas. Esa noche, Lucía comprendió que sus sentimientos por Alejandro no eran solo una atracción, era un amor verdadero que no conocía límites ni reglas. Después de aquella noche en el estudio, sus vidas cambiaron. Lucía y Alejandro comenzaron a verse en secreto, sabiendo que su relación podría destruir no solo su reputación, sino también sus carreras. Cada vez que estaban juntos, el mundo desaparecía, dejándolos solos con su pasión y deseo. Sus encuentros estaban llenos de intensidad y sensualidad que se volvían más fuertes cada día. Lucía no podía esperar el momento de volver a sentir las caricias de Alejandro, su aliento cálido en su piel, sus manos explorando su cuerpo. Una noche, cuando los estudiantes se habían ido, Lucía se quedó en el estudio esperando a Alejandro. Él entró y sus miradas se encontraron, llenas de fuego y pasión. Se acercó a ella sin decir una palabra, la empujó contra la pared y cubrió sus labios con un beso ansioso que le quitó el aliento. Sus manos no encontraban descanso, explorándose mutuamente con avidez, despojándose de la ropa que caía al suelo, eliminando la barrera entre sus cuerpos. Lucía sentía cómo sus labios ardientes recorrían su cuello, dejando rastros que le recordarían a él mucho después de separarse. Gemía, apretándolo más cerca, deseando más intimidad.
Sus cuerpos se movían al unísono, como una sola entidad. Alejandro era tierno y exigente al mismo tiempo. Sus caricias eran como fuego, encendiendo aún más su pasión. Lucía le respondía con la misma intensidad. Sus gemidos y respiración se unían en un ritmo, llenando el estudio con los sonidos de su amor. A pesar de todas las dificultades y riesgos, su relación traía a Lucía una felicidad increíble. Pero el trabajo se volvía cada vez más difícil. Una de las tareas en las que estaba trabajando resultó ser un fracaso. Sus fotos no transmitieron la historia que quería contar y sus superiores estaban descontentos. Alejandro notó su decepción y le ofreció ayuda. Esa noche, cuando todos se habían ido, se quedaron en el estudio para rehacer la tarea. Alejandro se acercó a Lucía. Sus caricias eran reconfortantes y apasionadas al mismo tiempo. «Lo lograrás», dijo mirándola a los ojos. «Lo lograremos juntos». Lucía sintió cómo sus palabras y caricias la llenaban de nueva energía. Trabajaron codo a codo y cada momento juntos estaba lleno no solo de colaboración profesional, sino también de una cercanía íntima que fortalecía aún más su vínculo. Tarde en la noche, cuando terminaron, Alejandro la atrajo de nuevo hacia sí. Sus labios encontraron los de ella en un beso largo y lento. Lucía sentía cómo sus manos recorrían su cuerpo, provocando oleadas de placer. Olvidaron el tiempo y el lugar, sumergidos en su pasión. Se quedaron desnudos y exhaustos en el suelo del estudio, pero felices. Lucía miraba a los ojos de Alejandro, su corazón lleno de amor y gratitud. «Lo lograremos», susurró, abrazándolo. «Juntos superaremos todo». Alejandro le respondió con un beso tierno. Sus cuerpos se encontraron de nuevo en la oscuridad y la noche se llenó de su amor y pasión que no conocía límites. Con el paso del tiempo, la relación entre Lucía y Alejandro comenzó a desvanecerse. La pasión que antes los consumía ahora daba paso a la fatiga y a las dudas. Sus encuentros se volvieron menos frecuentes y sus conversaciones más cortas y tensas. Lucía sentía que algo había cambiado, que su vínculo ya no era tan fuerte como antes. Una noche, cuando se encontraron de nuevo en el estudio, la atmósfera estaba cargada de tensión. Lucía estaba sentada en una silla, observando a Alejandro caminar de un lado a otro, absorto en sus pensamientos. Trataba de encontrar las palabras para expresar sus sentimientos, pero no podía. «Alejandro», empezó. Su voz temblaba. «Siento que nos estamos distanciando». Él se detuvo y la miró, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. «Lo sé, Lucía», respondió en voz baja. Ambos sabíamos que esto no podía durar para siempre. Su conversación fue amarga y dolorosa. Se dieron cuenta de que su pasión, que alguna vez fue tan ardiente, ahora se había apagado. Pero a pesar de eso, Lucía todavía amaba a Alejandro, y la idea de que su relación pudiera terminar le rompía el corazón. De vuelta a casa, Lucía pasó mucho tiempo sentada frente al espejo, reflexionando sobre su vida y su futuro. Comprendía que su atracción hacia Alejandro estaba interfiriendo con su trabajo y sus planes de carrera. Comenzó a pensar en lo que necesitaba hacer para volver a encontrarse a sí misma y a su lugar en el mundo. Días después, decidieron encontrarse por última vez para despedirse. Lucía llegó al estudio donde todo había comenzado, y la atmósfera allí estaba llena de recuerdos y una tristeza inexpresable. Alejandro la esperaba, su rostro serio, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. «Lucía», dijo cuando ella entró, «gracias por todo. Me diste tantos momentos de felicidad». Lucía se acercó a él. Su corazón temblaba. Se miraron en silencio, sabiendo que ese era su último momento juntos. Alejandro extendió la mano y acarició suavemente su mejilla. Su toque era cálido y suave. «Yo también te estoy agradecida, Alejandro», susurró. «Cambiaste mi vida». Sin decir una palabra más, se lanzaron el uno hacia el otro.
Sus cuerpos se fundieron en un abrazo apasionado. Fue un momento en el que se entregaron por completo a sus sentimientos, sabiendo que sería la última vez. Sus besos eran ansiosos y exigentes, sus manos exploraban cada centímetro del cuerpo del otro, como si intentaran memorizar cada detalle. Alejandro bajó a Lucía con cuidado sobre la alfombra suave. Sus respiraciones eran pesadas y entrecortadas. Le quitó la ropa. Sus manos acariciaban su piel, provocando oleadas de placer. Lucía gemía de deleite. Sus dedos se hundían en el cabello de Alejandro, acercándolo más. Se movió con una pasión y ternura que ella nunca había sentido antes. Sus cuerpos se movían al unísono, como si hubieran sido hechos el uno para el otro. Lucía sentía cómo cada empuje hacía que su corazón latiera más rápido, su cuerpo ardía de deseo. Alejandro no tenía prisa, disfrutando cada momento de su intimidad. Sus manos se deslizaban por su espalda, sus labios dejaban huellas ardientes en su cuello y hombros. Lucía sentía cómo su conexión se volvía aún más profunda. Su pasión alcanzaba un clímax nunca antes experimentado. Cuando llegaron a la culminación, sus gritos se mezclaron, llenando el estudio con los sonidos de su amor. Lucía se quedó acostada junto a Alejandro. Su respiración se calmaba gradualmente. Miraba a sus ojos, sintiendo que su vínculo, a pesar de todo, era irrompible. «Siempre recordaré este momento», susurró, acariciando su rostro. «Y yo también, Lucía», respondió él, su voz llena de emociones. Permanecieron abrazados por un tiempo, disfrutando de los últimos momentos de intimidad. Luego, conscientes de que era hora de despedirse, se levantaron lentamente y empezaron a vestirse. Lucía sentía cómo su corazón se encogía de dolor, pero sabía que era necesario. «Sé feliz, Lucía», dijo Alejandro al despedirse, besando suavemente su frente. «Y tú también, Alejandro», respondió ella, su voz llena de determinación. Pasaron 2 años. Lucía tuvo éxito en su carrera como fotoreportera. Sus trabajos fueron publicados en revistas prestigiosas y exhibidos en exposiciones internacionales. Había encontrado su camino y recuperado su confianza. Una noche, en una de las exposiciones de fotos, se encontró accidentalmente con Alejandro. Él estaba de pie frente a sus fotografías, observándolas atentamente. Cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Lucía», dijo acercándose, «tus trabajos son impresionantes. Siempre supe que llegarías a ser grande». Ella le devolvió la sonrisa. Su corazón ya no dolía. Hablaron de sus vidas, de sus éxitos y dificultades. Su conversación fue ligera y agradable, como entre viejos amigos. «Me alegra que nos hayamos encontrado», dijo Alejandro mirándola con calidez. «A mí también», respondió Lucía. «Nuestros caminos se separaron, pero siempre estaré agradecida por haberte tenido en mi vida». Se despidieron y Lucía sintió que su historia realmente había llegado a su fin. Caminaba por la calle, disfrutando del aire de la noche y sintiéndose libre y feliz. Delante de ella había un nuevo capítulo en su vida, lleno de oportunidades y esperanzas. Y aunque su camino con Alejandro había terminado, sabía que esa experiencia la había hecho más fuerte y sabia. Por favor, no olvides darle like y suscribirte al canal si te gustó el video. Nos vemos pronto.